Nos reportamos para iniciar esta segunda actividad del ciclo de charlas de cultura arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Eh, ya tenemos a varios participantes en línea, así que ya podemos comenzar para no extender tanto esta jornada, sobre todo para Ethel, que ya terminó su jornada, entonces es un extra. Más que nada hacer un repaso para Ethel y también para los que se unen en esta sesión de lo que vamos a abordar en este ciclo de charlas. Partir porque este ciclo de charlas se llama proceso, porque queremos enfocarnos en algo que normalmente en las tradicionales charlas no se enfocan. Normalmente uno se enfoca en el resultado y no en el proceso creativo, en el proceso de formulación, de creación de una obra. Y además también nos quisimos enfocar en otras obras que no son necesariamente la obra construida, sino que también la investigación, las publicaciones, las exhibiciones, como es un proceso curatorial, por ejemplo, etcétera. Entonces, en este ciclo de charlas lo que quisimos es hacer eso, también aprovechar como una oportunidad esto de la pandemia para poder hablar con gente de afuera, con personas que están haciendo cosas interesantes en el extranjero, eh, como Ethel y como las próximas invitadas también. Antes de dar la palabra a Ernesto Silva, quien es el director de escuela, solamente quería hacer un alcance de quienes van a venir en las próximas fechas. El 10 de junio va a participar Maite Borjabat, que es arquitecta, investigadora y curadora, y actualmente trabaja como curadora de arquitectura y diseño del Art Institute of Chicago. Una seca, y luego el 24 de junio Ana Puillaner, que vincula la práctica y la teoría, es parte de una oficina que se llama Mayo, también es profesora de Columbia y aparte es autora de una de las publicaciones que a mí más me gusta, que es Kitchenless City. Así que se vienen además muchas puras mujeres, lo que nos parece maravilloso, que en un ciclo se logre dar esa mayoría, eh, y sumamente interesantes de áreas que parecen áreas alternativas a la arquitectura, pero cada vez la parte alternativa es la que más se lleva en este campo profesional. Así que eso, le doy la palabra a Ernesto Silva para que introduzca a nuestra especial invitada Ethel. Ernesto. Sí, hola, hola a todos. Muchas gracias, Beatriz. Hola, Ethel. ¿Cómo Hola, estás? muy bien, muchas gracias Ernesto y muchas gracias Beatriz por la invitación, estoy súper contenta, ¿eh? Y ahora que he escuchado que va a haber gente que quiero mucho personalmente y que admiro mucho profesionalmente como Maite y Ana, no me voy a perder las que vienen tampoco, ¿eh? Oye, qué fantástico. Eso sí que es una buena señal. Así que gracias por tu entusiasmo. Eh, Oye, bueno, es un placer poder tener en toda esta locura global, al menos tener estos momentos de poder conocer a gente como Ethel, y las próximas sesiones que vamos a tener. Así que sinceramente, más allá de todos los protocolos, agradecerte por tu buena onda y buena disposición, Ethel, que has tenido con Beatriz, que permite que todo esto pase. Así que también agradecer a Beatriz por mantenernos en este tipo de sesiones. Y como decía Beatriz, también agradecerle a toda la gente que se ha ido conectando, que creo que esto es algo bastante obvio, pero yo creo que todos lo estamos pasando relativamente mal en este momento, o no de la mejor manera. Entonces creo que poder acceder a conversaciones que nos despejen un poco esta cotidianidad que está excesivamente extraña, se agradece, y creo que es un placer. Así que si podemos aportar en algo como escuela, y sobre todo con invitados tan interesantes como lo que estamos teniendo, para nosotros es un orgullo. Así que, como dice Beatriz, nosotros somos una escuela que nos hemos ido centrando fuertemente en el proyecto arquitectura, y nos parece que para poder entender el proyecto arquitectura en todas sus dimensiones es fundamental hablar sobre los procesos y los procedimientos que llevan a esto, y no solamente en las preconcepciones o ideas que todos tenemos de un proyecto, sino que también
entender procesos editoriales y el libro como un espacio de proyecto, como un espacio de encuentro, como dice Ethel. Así que, sin más, quiero comentarles que Ethel Barahona es editora, crítica y curadora, cofundadora junto a César Reyes de DPR Barcelona, que probablemente todos lo conocen. Es un estudio de investigación editorial independiente con sede en Barcelona. Ethel fue editora de Quaderns, Arquitectura y Urbanismo, entre el 2011 y el 2016, y actual miembro del consejo editorial de la revista Volume. Su trabajo puede encontrarse en diversos libros y revistas de arquitectura, y ha curado diversas exposiciones. La más reciente, 12 fábulas urbanas en Matadero, Madrid, que está hasta enero del 2021. Y desde el año 2016, DPR Barcelona es miembro de la plataforma Future Architecture. Hoy Ethel ha titulado esta conferencia como el libro como espacio de encuentro, y creo que es interesante leer esto, y que lo que nos comenta, que dice: la lectura es un hábito, pero también es una gramática de gestos con la que compartimos un espacio de intimidad, un tiempo y un lugar para aprender no solo de los contenidos, sino también de los matices, los acentos, la cadencia de la lectura. Nuestra finalidad al publicar es crear esos espacios de encuentro. Bueno, yo creo que es imposible que suene más atractivo, así que no te ponemos más presión, Ethel. Gracias por estar con nosotros, y los dejamos a todos con Ethel. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias de nuevo, Ernesto, como te decía, a Beatriz también por organizar todo esto, y a la escuela por invitarme. La verdad es que ha sido todo un reto. Voy a ir compartiendo la pantalla. Ha sido todo un reto intentar hablar de procesos, porque realmente cada proyecto nuestro trabajamos con proyectos muy diversos, y yo creería o hubiese pensado que no tenemos un proceso de trabajo muy definido, pero ante el reto que nos ha puesto la escuela, y hacer un repaso de los proyectos, nos hemos dado cuenta con César y con Anne-Sophie, que también es socia del despacho ahora, que sí que hay un proceso implícito, ¿no?, en cada uno de nuestros proyectos, así que voy a intentar compartírselos y de una forma breve, no pasarme de los 40 minutos que habíamos hablado con Beatriz, para que después tengamos tiempo de comentarlos, ¿no?, y debatirlos, argumentarlos, lo que quieran. Así que nada, muchas gracias también a todas las personas que se han unido, que es un lujo sentir que le dedican un poco de su tiempo a conversar con nosotros, ¿no? Así que estoy muy, muy agradecida. Vamos a empezar. Siempre me gusta empezar con una pequeña introducción para que sepan quiénes somos y por qué nos han invitado, ¿no? Aunque ya Ernesto lo comentó, simplemente añadir que DPR Barcelona es un estudio de investigación, ¿no? Y nos interesa, igual que a la escuela, la arquitectura más allá del edificio, ¿no? Estos espacios donde la arquitectura se intersecta con otras disciplinas, con los temas sociales, económicos, filosóficos. Ahí es donde está nuestro campo de acción. Esto se refleja en que, por ejemplo, los libros que publicamos son muy diversos. Hay libros de bolsillo, libros que publicamos en un periódico, o series de un mismo proyecto. Hacemos traducciones también. Y en el ámbito curatorial, que para nosotros también es una especie de libro, ya lo comentaremos más adelante, también hemos tenido diversas experiencias en muchos formatos, ¿no? Les paso unas imágenes muy rápido, pero no voy a profundizar en ello porque mejor vamos con los procesos. Como les comentaba, ante el gran reto que nos puso la escuela, de intentar organizar en procesos nuestra forma de trabajo, nos dimos cuenta que habitualmente son 5 pasos los que están siempre en todos nuestros proyectos. Algunos tienen alguna cosita más o tardan más o menos, pero estos 5 pasos son básicos y los encontramos en cada uno de nuestros proyectos. El primero de ello es preguntarse por qué. Al iniciar un proyecto nuevo, un libro en este caso, por ejemplo, en este mundo que vivimos con tanta sobreabundancia de información y tanta producción cultural, realmente para nosotros es muy importante
tomar inspiración de este ensayo que escribió George Orwell, que lo conocimos hace ya muchos años y siempre ha estado presente como inspiración para nosotros, de por qué hacemos cosas, ¿no? E intentar no hacer solo por hacer, sino que siempre hay una razón detrás que nos motiva a seleccionar determinados temas, determinados autores que invitamos. En nuestro caso, se lo voy a explicar en particular qué es lo que nos motiva para que lo entiendan y luego ya cada quien lo contextualiza en su propio proceso creativo, ¿no? Para nosotros el mundo, nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que está muy estandarizado, muy homogéneo, ¿no? Casi nos diluimos todo en unos mismos grupos sociales. Las formas en las que estudiamos no han cambiado nada y son muy estándares desde los años de la época victoriana hasta la actualidad. Incluso la forma que consumimos también es demasiado homogénea y similar. Creemos que estamos comprando el contenido más diferente, la rareza más extraña, y al final todo proviene de las mismas estanterías. Pero peor aún es no darse cuenta que todo no solo proviene de las mismas estanterías, sino que está fabricado de las mismas formas, habitualmente basado en lógicas de explotación laboral, ¿no? Y yendo más al mundo puramente de la arquitectura y la ciudad, también está ocurriendo un fenómeno en nuestras ciudades, y es que estamos tendiendo a una estandarización que es bastante incómoda, ¿no? En pos de nuestra seguridad, en muchas ciudades vemos imágenes como estas cada vez más frecuentemente. Por ejemplo, ahora que el tema por el cual nos tienen que cuidar, digamos, los gobiernos es la pandemia, aquí en Barcelona se ve el policía para arriba, para abajo, cuidando, ¿no? Pero en otros momentos ha sido en actos más represivos. La cuestión es que cada vez se ve más este tipo de situaciones y nos preguntábamos con César y con Anne-Sophie por qué aceptamos todo esto por normal, ¿no? Y por qué nos viene ya dado. Y no es raro que nos habituemos a estas imágenes y desde que somos pequeños nos acostumbramos a incluirlas en nuestro imaginario, ¿no? Cuando estamos pequeños jugamos con este tipo de juguetes, los medios de comunicación, las caricaturas nos cuentan historias similares, entonces vamos creciendo y al tener ya una cierta edad en la cual tenemos una agencia política o podemos actuar, realmente son temas ante los que no protestamos porque estamos habituados a verlos. Estas lógicas de poder han existido desde siempre, pero cada vez más es más fácil darse cuenta ahora de que es algo compartido y que pasa en todo el mundo, ¿no? O en las redes sociales nos enteramos de lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Hong Kong o en Estados Unidos. Y claro, estas lógicas de poder que nos cuentan lo que es lo real, siempre han estado ahí, y si no nos cuestionamos qué es realmente lo real, nunca vamos a tener cambios en nuestra forma de entender la ciudad y de vivir la arquitectura y los espacios públicos. Una metáfora que me gusta contar siempre mucho es esto que pasó en el año 2015, en enero, en París. Hubo un ataque en una revista que se llama Charlie Hebdo. Mataron a varios de los empleados de la revista. Y claro, evidentemente esto fue algo que escandalizó a todo el mundo, ¿no? Aquí en Europa fue tremendo, toda la gente se sentía muy consternada. Y tanto así que a los 2 o 3 días muchos líderes políticos anunciaron que iban a liderar una marcha, una manifestación a favor de la libertad de expresión y en contra de este tipo de ataques, ¿no? Anunciaron esto por todos los medios, invitaban a la gente que se uniera a esta marcha porque había que plantarle cara a este tipo de ataques, y al día siguiente de la marcha mandaron esta foto a todos los periódicos, todos los noticieros de ese día abrieron su horario con esta foto, y no se habían dado cuenta que en un balcón de una calle cercana alguien había tomado esta foto, ¿no? La persona que tomó esta foto estaba dejando ver claramente que no se estaba liderando ninguna manifestación, simplemente era una puesta en escena para vendernos una imagen de unidad. Y cuando uno ve la foto con detalle, hay muchos de estos líderes políticos que son jefes de Estado en países en los cuales se reprime la libertad de expresión incluso, ¿no? Entonces, esta primera parte del proceso de preguntarnos por qué hacemos las cosas es el equivalente a esta imagen que como arquitectos la mayoría de las personas que supongo que están ahora aquí acompañándonos la entenderán. Nuestra motivación es dejar de ser este personaje que está sentado con una mirada más limitada y convertirnos a través de nuestros proyectos, en este personaje que está en el balcón, ¿no? Y que puede aportar miradas diferentes a esa realidad tan simple que se nos comunica,
y ver que el mundo es bastante más complejo y que tenemos que prestar atención a esas otras capas de realidad. Si ven esta imagen de la anécdota que les acabo de comentar de Charlie Hebdo y ven esta, realmente es lo mismo, ¿no? Pues ese primera parte del proceso de por qué publicamos y por qué hacemos las cosas, en nuestro caso en particular es por esto, porque queremos debatir la ciudad y la arquitectura desde otros puntos de vista, ¿no? Luego de ver si algunos de estos, nuestros libros, los temas que vamos a publicar corresponden a esta inquietud de incidir o crear una conversación crítica acerca de estos temas, la segunda parte de nuestro proceso creativo se basa básicamente en cambiar las narrativas, porque como editores nos hemos dado cuenta a lo largo de los años de estar trabajando, llevamos ya 12 años desde que se fundó DPR Barcelona, que los arquitectos tendemos a escribir a veces de forma muy complicada, queremos sobreintelectualizar mucho nuestros discursos, y esto nos va a la contra, porque a veces no sabemos cómo comunicar realmente los temas que nos importan, ¿no? Entonces, por eso cada vez que vamos a empezar un proceso, ya sea editorial o de curaduría, nos gusta mucho levantar la mirada y fijarnos en el trabajo de otros, de otras disciplinas sobre todo. Les voy a mostrar 3 ejemplos para que lo entiendan con claridad. Esta es una instalación de Douglas Coupland en el CCA, el Centro Canadiense de Arquitectura en Montreal, y a mí me parece maravillosa la simplicidad con lo que estos 4 postulados están hablando de las problemáticas contemporáneas de una forma clara y directa, ¿no? Cualquiera las entiende. Entonces, esta facilidad de comunicar los problemas y de iniciar un debate acerca de ellos me parece maravillosa. O, por ejemplo, esta provocación gráfica que hizo el estudio de diseño Metahaven, con sede en Holanda en el año 2012, lo llaman a definition of the now, la definición de la hora, y con un grafismo muy, muy sencillo, estaban definiendo cómo nos sentíamos todos en ese momento post-crisis del 2008, ¿no? Cuando esa definición de la hora, se podía entender como la encrucijada entre una carcajada y un grito de auxilio, ¿no? Creo que también el buen diseño gráfico es atemporal, ¿no? Porque esto creo que sirve también, por ejemplo, para definir cómo nos estamos sintiendo ahora, en esta época de la pandemia, que uno no sabe si reír o llorar, porque, como decía Ernesto, estamos todos de los nervios. Y este es otro ejemplo. In March of 2015, the Spanish government approves the gag law, despite criticism from the UN and its rejection by over 80% of the population. The new law violates the right of freedom of expression, banning protests in front of Congress, the holding of assemblies in public places, and the participation in a protest without previous notice. Faced with this reality, we decided to protest in the only way the law allowed us to. Demonstration in Spain. Thousands of people marched to protest a new law that they say endangers civil liberty, but none of them were actually there. a unique way to express their discontent. The world's first holographic protest. 홀로그램 tüntetést. Manifestation virtuelle à Madrid. 스페인에서 수천 명의 시위대가 등장했는데 la primera de hologramas del mundo. Evidentemente aún no vivimos en una novela de ciencia ficción y los hologramas no estaban ahí protestando frente al Congreso de España ante una ley que prohibía el derecho a manifestarse, pero hablando de cambiar las narrativas de esta parte del proceso, me parece súper inspiracional la imaginación de la gente y la capacidad de que con un gesto así y un montaje comunicativo lograron poner el problema de esta ley en los noticieros de todo el mundo, ¿no? Creo que como arquitectos y editores y comisarios tenemos mucho que aprender de abrir nuestra mirada y de ver qué más está haciendo la gente en el mundo para comunicar estos problemas que nosotros queremos tratar con nuestros libros, ¿no? Y la tercera parte del proceso, que ya viene después de haber decidido por qué voy a embarcarme en un proyecto nuevo y qué narrativas puedo utilizar,
nos viene del libro de Marshall McLuhan, que lo publicó hace más de 50 años, donde él dice que el medio es el mensaje, the medium is the message, porque creemos que como editores es muy importante no dedicarnos a editar únicamente el contenido, ¿no? Sino que editar o saber seleccionar el medio adecuado para que ese contenido se comunique bien y el mensaje de lo que queremos transmitir llegue. Un proyecto que creo que lo ejemplifica bastante bien es un libro que publicamos en el año 2012. En ese año se estaba cuestionando mucho ya el tema de la obsolescencia programada, y también al mismo tiempo la gente empezaba a cuestionarse mucho el tema de los dispositivos donde guardamos nuestros datos, ¿no? Y cómo precisamente por la ley del mercado y de ir actualizando y lo que decía de la obsolescencia programada, los dispositivos para guardar nuestros datos iban cambiando a una velocidad que era casi imposible acceder a cosas que habíamos hecho hace 5 o 10 años. Esto nos inspiraba mucho, es un tema que nos interesa mucho, porque claro, cuando uno se dedica a la publicación genera muchos datos también, ¿no? Un libro se podría entender como una colección de datos, y se nos ocurrió publicar un libro que tratara ese tema, pero nos dimos cuenta cuando lo estábamos pensando que si publicábamos un libro de ensayos más, realmente tal vez no tenía ningún valor, porque ya en periódicos muy serios como el New York Times o The Guardian se estaban tratando estos temas, había gente haciendo documentales muy, muy interesantes, y dijimos, bueno, si the medium is the message, pues hagamos la publicación y publiquémosla en un disquete, en un floppy disk. Me imagino que la mayoría de las personas que están aquí no tienen ya un ordenador donde se pueda leer un floppy disk, ¿no? Así que le pedimos a todas las personas que habíamos invitado a colaborar para este libro, que creíamos que tenían algo que aportar acerca de este tema, que por favor nos mandaran una contribución que además pesara simplemente 130 kilobytes, porque en un disquete solo se pueden grabar 1,3 megabytes, ¿no? Eso era un gran reto cuando, si ustedes piensan que hoy en día incluso una foto que toman con su teléfono celular pesa más de 5 megas. Era un gran reto, pero lo lograron, se generaron discusiones muy interesantes. Nos costó un montón también a nosotros, confesarlo, encontrar una computadora donde poder grabar los disquetes, porque con el impulso y la emoción nos embarcamos en este proyecto y luego no teníamos dónde grabarlos, ¿no? Y bueno, no le voy a hacer la historia larga, pero se pueden imaginar que estábamos ahí desempolvando nuestros CPUs viejos para poderlo grabar. Pero la parte más importante y que le da sentido a esta parte del proceso es que las personas que compraron este libro se veían obligadas también a buscar un dispositivo donde poder acceder a la lectura de los contenidos de este disquete, ¿no? Muchas de ellos nos mandaron mails o nos escribían por las redes sociales que habían tenido que ir a casa de sus padres o de sus abuelos o a un locutorio de estos sitios de comunicación que tienen computadoras viejas para poderlo leer. Y nos parece que es un ejemplo maravilloso de cómo realmente el medio se corresponde y comunica el contenido, porque cuando ya estas personas han pasado en experiencia propia la dificultad para acceder a estos datos, sobre todo algo que han comprado, que han pagado y no lo pueden leer, realmente el mensaje crítico de lo que es la obsolescencia programada y la velocidad a la que van cambiando los dispositivos, ya la han vivido en carne propia, ¿no? Entonces, cuando leen las contribuciones de nuestros autores, se establece como un diálogo abierto, ya no es una comunicación unilateral, que alguien te dice algo y uno se lo cree a ciegas, sino que ya hay una disposición mental mucho más sensible para entender este problema, ¿no? Nos gusta pensar que aquí el lector tiene un papel importantísimo, que es como un cómplice del proyecto, ¿no? Porque si no le tocara esta dificultad de ir a buscar cómo acceder a estos contenidos, el proyecto no tendría la misma vida que uno piensa cuando está en el proceso creativo, ¿no? Diseñándolo. Otro ejemplo, esto fue 2 años después, en 2014, que sigue un poco esta misma lógica, ¿no? De primero, ¿por qué lo voy a hacer? Luego, ¿qué narrativa voy a utilizar? Y luego, ¿cuál es el medio apropiado para desarrollar el proyecto? Es una instalación que hicimos para la Bienal de Diseño de Estambul en 2014. La hicimos junto a Marina Otero, que es la directora de investigación del New Institute en Rotterdam, y junto a Malkit Shoshan, que es una arquitecta israelí que actualmente vive en Nueva York y da clases en Harvard GSD.
En aquel entonces, por diferentes razones, las tres estábamos investigando temas de militarización del espacio público. Nos interesaba a nivel arquitectónico cómo la sobreabundancia de drones, después de la ley que aprobó Obama en 2014, estaba cambiando las lógicas de uso de los espacios públicos en muchos países, en ciudades de Afganistán, de Pakistán. Y entonces la parte arquitectónica que un problema como esto generaba, ¿no? Entonces, cuando nos invitaron de la Bienal, como las tres teníamos, por diferentes razones, estábamos investigando estos temas, se nos ocurrió hacer, investigar acerca de este tema. Nos basamos no en el tema de los drones, sino que quisimos darle una vuelta e investigar el tema de refugio, porque a partir de esas investigaciones nos dimos cuenta que cuando uno vive en una ciudad que está sobremilitarizada, la acción humana que le nace a uno de forma espontánea es buscar refugio, ¿no? Para esconderse de esos drones o para esconderse de esos policías. Entonces creamos un proyecto que se llama Retreat. Aquí les muestro un pequeño vídeo que hicimos. Hallo, hier Holland. Ihr Haus ist fertig gezeichnet. I can't stop, flesh of my flesh and mind of my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. Bueno, el video lo hicimos para promover el proyecto, pero en realidad la instalación en la Bienal de Diseño era un glosario. No queríamos hacer un proyecto que fuera como muy estático, porque con el desarrollo de las tecnologías, sobre todo las tecnologías militares, que se desarrollan a una velocidad tremendamente rápida, ponernos a hablar de drones y de los peligros que esto conlleva, nos parecía que en lo que empezábamos el proyecto, se terminaba, se exponía y se cerraba, iba a haber cosas que se iban a quedar obsoletas en sí mismas, ¿no? Mientras que un glosario tiene esta riqueza de que se puede seguir contextualizando o puede ir evolucionando. Entonces hicimos una selección de términos que tienen que ver con el concepto de retreat o de búsqueda de refugio, y pusimos definiciones también que son un poco convencionales, porque no son textos académicos. Hay algunos sí, pero la mayoría hay fotos, hay poemas, hay letras de canciones. Es una forma de acercarse más a la persona que va a visitar una bienal de este tipo, ¿no? Porque son perfiles muy diferentes, no todos son arquitectónicos. Y hay una cosa que nos importaba mucho con este tema de The Medium is the Message, que hablábamos que era la tercera parte del proceso, y es que parte de este glosario tenía términos que los dejábamos en blanco. Esta es la misma motivación de la que hablaba con el proyecto anterior, del libro que grabamos en el disquete, de que el lector se vuelve cómplice y parte activa, ¿no?, del proyecto. Cuando alguien ha recopilado su selección de términos y hace su propia publicación, digamos, ya sea que la seleccionen todas, que sería como la editada por nosotros, ¿no?, de la A a la Z, o que cada quien haga las variantes que quieran, seleccionando solo los términos que le gustan. La sensación es de que voy leyendo unas definiciones, voy leyendo otras, y de repente hay una que está un espacio en blanco, lo que le salta un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pondría yo aquí? ¿Cuál sería mi definición de este término? Entonces volvemos a apelar a la complicidad del lector en ese sentido. Siguiendo esa lógica también, y de nuevo respondiendo a la tercera parte de este proceso de Medium is the Message, nos dimos cuenta con estos años que es un tema que desde 2014 hasta ahora, 2020, sigue teniendo mucha vigencia y necesidad de seguirse debatiendo. Entonces eso que fue en aquel momento una instalación para una bienal, ahora ha cambiado de medio. El mensaje sigue siendo el mismo, pero hemos cambiado de medio, digamos, y lo estamos convirtiendo en un libro que se irá a imprenta la semana que viene, porque hemos visto que esa necesidad de buscar refugio, de retreat,
ha ido aumentando estos años, ¿no? Los desastres medioambientales, los incendios en el Amazonas o en Australia, la cada vez más sobreabundante vigilancia en los espacios públicos o incluso nuestros teléfonos celulares que lo escuchan todo y lo convierten después en ads para vendernos cosas. Y más ahora aún también con el tema de la pandemia, que ya sea por necesidad o porque está impuesto, pero estamos todos buscando refugio, hacen que este glosario al que le hemos añadido nuevas palabras siga siendo más pertinente que nunca, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo de lo que es el medio, es el mensaje, porque como ven es un mismo proyecto, sigue las mismas lógicas. Por ejemplo, aquí ven unas páginas donde hay términos que están en blanco a mí me encantaría cuando el libro esté impreso y publicado, recibir fotos de gente que ha hecho un dibujo, que ha escrito algo en estas definiciones y nos las compartan, ¿no? Porque es una forma de ir definiendo el momento actual que estamos viviendo entre todos, no solo de forma unilateral como editores. Nos gusta pensar que el pensamiento crítico no tiene fecha de caducidad y todos podemos aportar a esta discusión, ¿no? Entonces, que nuestro trabajo sirva para crear debate más que para dar verdades hechas. Pero ¿qué pasa cuando ya los proyectos los hemos desarrollado, como estos dos que les he mostrado antes, y están ahí, está un libro en las libreras, está el Data Thanatology, ya cada quien pasó por la dificultad de buscar sus computadoras y leerlo? Hay otras dos partes del proceso que para nosotros son esenciales como editores, y es por qué se hacen estas cosas, para qué y qué larga vida tienen, ¿no? Para nosotros publicar es un acto político, esto lo podemos ampliarlo después en la discusión, pero es como nosotros lo entendemos, porque es una realidad que cada vez que han habido momentos de crisis, de tensión, de guerras, se persigue a los libros, porque precisamente los estados autoritarios no quieren que la gente piense, que tengan acceso al conocimiento, ¿no? Han habido quemas de libros, esto es para la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero nos gusta pensar que más que ceder a eso, reapropiarnos de esta herramienta que es el libro y utilizarla de forma ciudadana nosotros como un agente político, ¿no? Como una herramienta para hacer política. Esta es una niña leyendo la Constitución rusa hace apenas unos meses, o las personas que motivadas por los recortes en educación que propuso Berlusconi en Italia en el 2011, empezaron a utilizar los libros como sus escudos para protestar, ¿no? A mí me parece maravilloso que darle al libro esta agencia política que nos sirve para comunicar una cantidad de temas infinitos, depende para qué queramos protestar. Hay libros que hablan de todo, ¿no? Y que nos pueden servir de inspiración y de base y de argumento. O el libro como una herramienta política en este caso, por ejemplo, estas son unas protestas en Estambul. Ya saben que en Turquía hay un gobierno que es bastante autoritario, y en Taksim Square, cada vez que la gente se reunía a pasar por diversas razones, ¿no? En diversos momentos históricos en los últimos años, llegaba la policía y lo sacaban con chorros de agua o con gases lacrimógenos, ¿qué les voy a contar que no sepan? Hasta que a alguien se le ocurrió, inspirado en una performance artística que se llamaba The Silent Man. Aquí recalco también el paso 2 de los procesos, ¿no? De fijarnos en otras narrativas. A alguien se le ocurrió imitar a este Silent Man, pero hacerlo leyendo. ¿Por qué? Porque no es ilegal leer un libro, no es anticonstitucional. Era la única forma en que ellos podían ocupar la plaza sin que la policía llegara a sacarlos de ahí, porque no tenían ninguna razón. O sea, la policía no te puede echar solo por estar leyendo, ¿no? Y pasó algo maravilloso, y es que la agencia política que les daba este libro a esas personas para reapropiarse de su espacio público, reapropiarse de su ciudad, de algo que nos pertenece a todos, obtenían ese derecho de nuevo a través de los libros. Es algo que creemos que nos inspira muchísimo, y por eso creemos que publicar es un acto político, porque estamos creando estas herramientas, ¿no? Pero también creemos que la política no la puede hacer una sola persona. La política nace de la colectividad. Me imagino que la mayoría de las personas que nos acompañan ahora serán de Chile, ya que la escuela es la sede de Santiago, y no tengo nada nuevo que contarles a ustedes con todo lo que han estado viviendo en los últimos meses, ¿no? Antes del confinamiento.
Cuando la gente se une, adquiere más poder. Y entonces, si ese libro que publicamos es un acto político, al entregarlo a la gente y al provocar estos espacios de encuentro, creemos que realmente gana toda su agencia y sirve realmente de algo, ¿no? Entonces llevamos muchos años creando estos espacios de encuentro a diferentes escalas, en espacios pequeños, para compartir lecturas, para contagiar el deseo de aprender, siempre en torno al libro. A veces lo hacemos de forma independiente, en espacios así pequeños, a veces lo hacemos de forma más institucional. Por ejemplo, este es el Museo de Arte Moderno de Glasgow. Había una exposición de Ito Steyer, que es una videoartista, y para contextualizar el trabajo de los vídeos que estaban en exposición, habían creado esta instalación con una bibliografía curada por alguien, ¿no?, que tenía libros que hablaban de todas las influencias de Ito Steyer y de los temas que trataba en sus vídeos, pero poca gente se sentaba a leerlo. Entonces les propusimos nosotros cambiar la disposición de este espacio y crear un espacio de lectura en voz alta. Les pedimos unos cojines, quitamos los libros de esa mesa y los pusimos en el suelo y nos sentamos un grupo muy pequeño, éramos al principio solo 4 o 5, si mal no recuerdo, y nos pusimos a leer en voz alta. Entonces, ¿qué pasa? Los visitantes de la exposición se sentían interpelados, sin que uno les dijese nada, a parar, a escuchar, y era maravilloso ver la diversidad de comportamientos que un acto como leer en voz alta genera, ¿no? Había gente que se sentaba, cogía los libros de ahí en medio, los abría, leía algo en voz alta, compartía. Habían otras personas más tímidas que solo se sentaban a escuchar. Habían también, evidentemente, algunas que no les interesaba nada y nos veían como bichos raros y luego se iban. Pero esto generó un uso diferente de esos libros que alguien se había tomado la molestia de hacer una bibliografía seleccionada y de ponerla ahí. Finalmente les dio como una agencia, ¿no? Y lo convirtió en una herramienta para entender el pensamiento crítico que esta artista estaba haciendo a través de sus vídeos. En la Bienal de Estambul, de nuevo, me estoy dando cuenta ahora que hay mucho de Estambul aquí, pero nos quieren mucho, ahí nos invitan a hacer cosas. Hicimos también unos salones de lectura que se llaman The Parasitic Reading Room. Es un proyecto que iniciamos con el equipo de Raum Labor en Berlín hace 3 años ya. Y la idea, y por lo cual se llama Parasitic, es porque nos interesa ir a este tipo de eventos donde habitualmente, como la Bienal de Estambul o la Bienal de Venecia, las velocidades son muy rápidas. Uno va siempre corriendo, que llega tarde a la inauguración en un pabellón, llega tarde a la otra, y se ven flujos de gente caminando para arriba, para abajo, y no se dan la pausa necesaria para realmente aprender de los contenidos de todas estas exposiciones, ¿no? Entonces, al parasitar nosotros estos espacios y en este flujo de velocidades imposibles, regalarnos un momento de pausa para leer y compartir lecturas en voz alta, la disposición mental cambia, ¿no? Y el cerebro se relaja y está más dispuesto a aprender. Y pasan de repente cosas espontáneas muy bonitas, como esto fue durante el día que lo hicimos en uno de los venues de la Bienal, en uno de los museos. Y otro de los encuentros para leer en voz alta lo hicimos en la calle, en las calles de Estambul. Y resulta que otro de los proyectos que habían invitado a la Bienal era una radio nómada que iba transmitiendo y haciendo broadcasting desde las calles de Estambul, entrevistando gente, músicos callejeros. Y nos encontramos y nos invitaron a leer en voz alta con ellos. Entonces es muy bonito pensar que el proyecto se llama Parasitic Reading Room y nosotros queríamos parasitar la Bienal, pero al final esta radio nos parasitó a nosotros, digamos, y que el mensaje y las lecturas estaban llegando mucho más allá de la ciudad de Estambul, ¿no? A través del broadcasting se estaban transmitiendo en vivo en Argentina, México, Estados Unidos, en muchos países. Y creemos que estos momentos que se generan de encuentros colectivos y que nos permiten aprender de lo que estamos leyendo es un acto político también en sí, porque para nosotros en DPR Barcelona el acceso a la educación tiene mucho que ver con la política, ¿no? Y estos encuentros también tienen mucho que ver con eso. Nos gusta mucho cómo lo describe Marina Garcés en esta cita, porque en realidad es el libro y el hecho de publicar y de crear esta colectividad de personas leyendo en voz alta puede ser muy poderoso. Y creo que eso le da razón a la parte 1 del proceso, ¿no? Aquí se cierra el círculo de por qué escribo. Paso por los 5 pasos del proceso, pero lo hago por esto, esta es mi razón, ¿no?
y les voy a presentar dos proyectos más que creo que son los que mejor ejemplifican los 5 pasos del proceso de una forma más clara para que cerremos y podamos debatir después. Este proyecto se llama Archifutures y es un proyecto que hacemos con la plataforma europea Future Architecture, de la cual somos miembros desde el 2016. Esta plataforma funciona de una forma muy bonita porque somos 26 instituciones, empezaron siendo 16 en 2016 y hemos ido incorporando más miembros, somos 26 instituciones ahora que incluyen museos, galerías, festivales de arquitectura y funcionan en torno a un open call que se hace cada año donde arquitectos y diseñadores emergentes mandan un proyecto y a los seleccionados al final se intenta darles apoyo a través de las 26 instituciones, cada uno dentro de su propia línea de trabajo, ¿no? Si eres un museo y hay proyectos que son expositivos, pues el museo los incluye. Si eres un festival de arquitectura y hay algunas propuestas de gente que pueden dedicarse, por ejemplo, a dar un workshop o a hacer caminatas por la ciudad, se les invita. En nuestro caso, como somos los únicos editores de la plataforma, de las 26 instituciones, somos los únicos que nos dedicamos al mundo editorial. La idea inicial era hacer un libro cada año de esto que pasaba, pero nos entró el cuestionamiento de que realmente un libro, a pesar de que amamos los libros en papel con locura, tanto César, Ana Sofía como yo, pero era un formato muy estático para representar este dinamismo de la plataforma, ¿no? Esta complejidad y transversalidad que tiene entre las instituciones y las personas que aplican al Open Call. Entonces, además de hacer el libro, desarrollamos un proyecto web que es muy interesante porque aparte de que todos los contenidos se comparten de forma abierta, lo que decíamos, que para nosotros el acceso al conocimiento es esencial y básico y es un statement político, pero aparte de compartirlos de forma abierta, que esto no se diferenciaría de cualquier otra web o blog de arquitectura, por ejemplo, quisimos desarrollar una aplicación más en la que volvíamos a interpelar al lector como cómplice y darle un rol activo, ¿no? Como lo que ya he hablado en los proyectos anteriores. Entonces desarrollamos un sistema en el cual todos los contenidos de los 5 libros que se han publicado hasta ahora, y el 6º está ahorita en proceso de hacerse, están disponibles de forma individual. Imagínense si son 5 libros con entre 20 y 25 ensayos cada uno. De momento hay más de 120 contenidos en la web, pero lo interesante es que cada persona que visita la web puede seleccionar los contenidos que más le interesan y combinarlo, pues ya sea por interés propio, porque son autores que te gustan más, porque hay un tema que estás investigando en la universidad y de repente hay 7 de estos contenidos que responden a ese tema. Entonces, en vez de tener que comprar los 5 libros o en vez de tener que leerse o que acceder eventualmente a los 120 contenidos de la web, puedes hacer tu propia compilación, descargártela en PDF o incluso imprimirla con el sistema de impresión a demanda y recibir el libro en tu casa, ¿no? Esto lo que hace es transformar al lector casi que en un editor más, ¿no? Porque está tomando los contenidos y creando una narrativa completamente nueva, porque los contenidos, depende cómo se combinan y qué te están contando, pueden crear múltiples historias, ¿no? Infinitas historias. Entonces, aquí en la portada de estas compilaciones incluso se sale el nombre de la persona que las compila, porque creemos que hay que reconocer este rol, ¿no? Este esfuerzo, este deseo, este entusiasmo de navegar entre todos los contenidos y de hacer una propia selección. Tiene mucho potencial este sistema, porque, por ejemplo, si eres un profesor de universidad y estás tratando determinados temas, no sé, activismo y espacio público, pues de los 120 contenidos que hay en la web, si hay unos 12 contenidos que toquen este tema, este profesor o profesora puede hacer su propia compilación, la comparte aquí a través de esta librera abierta que está en la web, y los estudiantes pueden acceder a la bibliografía y tenerla. Quien quiera se puede comprar el libro impreso y quien no lo puede tener en PDF, y sirve como una herramienta pedagógica, ¿no? A raíz de este proyecto estamos desarrollando otros más, uno con las editoriales ARQ y EURE de Santiago, que las conocerán ustedes, que las edita, ARQ la edita Francisco Díaz, y que va a salir pronto porque también con toda el contenido editorial que tiene una revista que tiene más de 40 años de existir, como es EURE,
Creemos que tiene un potencial riquísimo poder acceder a esos contenidos más antiguos, mezclarlos con los más nuevos y crear una bibliografía y unas narrativas que siguen siendo actuales y vigentes, ¿no? Y el último proyecto que les voy a comentar también para resumir estos 5 pasos del proceso, que se los recuerdo, por si es el Why I Write, por qué lo hago, ¿no? Cambiar las narrativas, the medium is the message, el publicar como un acto político y luego crear, usar el libro para crear estos espacios de encuentro. Esto básicamente visto así de forma superficial es solo una exposición, que es la exposición que está en Madrid actualmente, está cerrada de momento, pero se va a reabrir pronto. Pero para nosotros en DPR Barcelona es como un libro también, y les voy a contar por qué. Nos invitaron de Matadero Madrid a hacer una exposición de temas urbanos, pero Matadero Madrid es una institución cultural muy grande, no es una institución o un museo de arquitectura, sino que tiene un público muy diverso. Entonces lo primero que pensamos es, no queremos hacer una exposición de temas urbanos que sea de arquitectos para arquitectos, ¿no? Y que tenga dibujos, maquetas y se acabe ahí la narrativa, sino que queremos contar cuentos para toda esta gente tan diversa, este público tan diverso que puede visitar la exposición. Pero si vamos a contar cuentos, tenemos que buscar una forma inteligente de hacerlo, ¿no? Y de crear estas otras narrativas, que es el paso 2 de nuestro proceso. Entonces tomamos inspiración básicamente de 2 libros, de muchos más, pero básicamente de estos 2, que son Alicia en el País de las Maravillas, porque en lugar de hablar de temas urbanos de forma tradicional, le encargamos a 12 equipos, uno de arquitectura, y otro de otros artistas. Uno de ellos es, por cierto, Mayo, que va a estar Ana Pujané, como mencionó Beatriz, uno de nuestros equipos invitados, a que contaran a través de una instalación un cuento que nos parecía que era como sumergirse en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que uno llega a la exposición y no sabe con qué se va a encontrar y va cambiando en una instalación puedes sentir que estás hablando con la oruga y de repente estás sentado a la mesa con el sombrerero loco, ¿no? Y queríamos lograr crear esta sensación a través de la exposición. Y de Rayuela tomamos la inspiración de las formas de leerlo, ¿no? Como sabrán todos, Julio Cortázar escribió este libro para que se pueda leer de 2 formas, y si no que más también, y da unas instrucciones de lectura, y esto es un libro, pero si uno lo lee de forma constante, capítulo tras capítulo, lo que te cuenta es una historia totalmente diferente, ¿no? Y quisimos hacer eso con la exposición. Trabajamos con un equipo de arquitectos que se llaman Taller de Casquería, que son maravillosos porque entendieron el concepto a la primera y hicimos esto, que es luego hay una foto donde lo verán, pero es esta como ameba, que es una chapa metálica, a nosotros nos sirve como las tapas de un libro, ¿no? Las tapas de un libro, si está cerrado, contiene todos estos cuentos allá adentro, esas 12 fábulas, y hasta que no lo abres y empiezas a navegar por sus páginas, no tiene acceso uno a las historias, ¿no? Entonces creamos la narrativa curatorial, digamos, la básica, la esencial, es que las instalaciones tienen un orden, que es este que se puede ver aquí con estas flechas, y es como en nuestra cabeza, como comisarios de la exposición, entendíamos que se contaban bien los 12 cuentos, ¿no? Pero queríamos darle al lector este rol activo del que hablaba antes, y digo lector porque el que visita la exposición para nosotros también es visitante lector, la oportunidad de generar múltiples experiencias y múltiples lecturas. Entonces esta chapa metálica tiene aberturas en cada una de las instalaciones y las instalaciones están conectadas de muchas otras formas, no solo siguiendo esta ruta. Entonces la experiencia cambia, depende del camino que siga cada persona, ¿no? Estas son algunas de las instalaciones. Aquí pueden ver por qué hablaba de Alicia en el País de las Maravillas. La que está abajo a la izquierda es la de Mayo, por ejemplo. Que es como perderse en pequeños mundos que nos cuentan posibles ciudades, que creo que hoy, en este momento que estamos viviendo de la pandemia, es más necesario que nunca pensar qué posibles entornos urbanos vamos a estar habitando de aquí al futuro, ¿no? Esta es una instalación del Centro Canadiense de Arquitectura, del CCA de Montreal, que tuvo la generosidad de aceptar participar aquí, y es como tener una exposición dentro de la exposición, ¿no? Porque es como tener un museo dentro de otro museo. Les voy a mostrar un pequeño vídeo. Es muy cortito, para que entiendan el tema de las narrativas y de los diferentes caminos a seguir.
Pues cuando Marshall McLuhan hablaba de The Medium is the Message, para nosotros se refleja muy bien en esto, ¿no? Porque en teoría nos encargaron una exposición, pero es una exposición de 12 cuentos, entonces para nosotros es mitad exposición, mitad libro, ¿no? Y creo que resume muy bien estos 5 pasos de procesual, ¿no? De proyecto, de ver cómo se hacen. Así que para cerrar, simplemente les quiero compartir una metáfora que no es nuestra, pero que creo que resume muy bien mucho de lo que venimos estos 12 años intentando hacer. Esta es una imagen de un film que se llama El gabinete de Jan van Schaker, de unos cineastas que se llaman los hermanos Kwai. Dura 19 minutos, lo pueden encontrar en YouTube, luego les paso el enlace si quieren. Nos parece maravillosa la historia porque se trata de un maestro, no sé si lo ven bien en la pantalla pequeña, pero bueno, es este personaje grande que tiene un libro en la cabeza y le llevan a un aprendiz a que pase tiempo con él. Lo primero que hace el maestro en el film es vaciarle la cabeza como de basurilla, tiene acerrín, tiene algodón, otras cosas el aprendiz. Y luego la segunda acción que hace es dejarlo que vague libremente en su casa, ¿no? Entonces se ve a este aprendiz o estudiante que aparece en diferentes estancias, aprendiendo de cosas, jugando, se tropieza, se levanta, ¿no? Tal como es el proceso de aprendizaje de cualquier persona. Y las escenas finales son en este espacio que es el gabinete de curiosidades del maestro. Y el maestro nunca en ningún momento intenta obligarlo a que se interese más en una cosa o en la otra. Un poco lo va orientando, pero le deja la libertad de que explore, que se entretenga más en unos temas, que se entretenga menos en otros, o que ni siquiera vea lo que no le interesa. Ya habrá tiempo para que vuelva. Y al final del film lo que se ve es que aquí, si ven en la esquina derecha, es que al estudiante le empieza a crecer un pequeño libro en la cabeza también. A nosotros nos gustaría pensar, o lo que intentamos hacer es que a través de estos 5 pasos del proceso, los proyectos que hacemos van sentando la base de un gabinete de curiosidades con el que queremos que nuestros lectores o las personas con las que nos comunicamos puedan tener acceso a ese gabinete de curiosidades y aprender y utilizarlo como herramienta política, utilizarlo como herramienta de aprendizaje, como lo que quieran, cada uno de forma independiente, ¿no? Entonces entendemos nuestro trabajo en DPR Barcelona como un gabinete de curiosidades que queremos poner a disposición de todos en estos diferentes formatos que trabajamos. Y eso es todo. Creo que si quedan dudas o de algún proyecto o demás cosas, las podemos compartir ahora, pero les agradezco enormemente este tiempo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ethel. Muchas gracias. Excelente presentación. No sé si yo tenía que hablar o Ernesto, pero me metí nomás. Gracias, Beatriz. Lo que decía al principio no es pretexto, es muy real, ¿eh? Fue un gran reto intentar estandarizar un proceso de trabajo cuando los proyectos son tan diversos, ¿no? Pero siempre estos 5 pasos los íbamos encontrando que estaban ahí, ¿no? Así que creo que fue un ejercicio muy bonito para nosotros también. Así que se agradece retos diferentes desde la... Sí, qué simpático que ustedes tuvieron que hacer el proceso inverso, como de que no tenían construido este discurso en el fondo, de que en el fondo había un proceso, una secuencia de cosas, que también me imagino que no siempre es secuencial, que no siempre es como continuo, sino que a veces también se va dando en paralelo todas las decisiones, o a veces surge algo y inmediatamente uno resuelve 2 pasos de una vez y luego tiene que devolverse 3 pasos hacia atrás, entonces también hay algo súper bonito de esa, bueno, ustedes lo ordenaron cronológicamente, me imagino, como en términos para esta conversación, pero también me imagino que en el proceso hay muchos como ires y venides. No sé si Ernesto... No, es que creo que es primera vez que pasa, como que los dos prendimos el micrófono así de manera muy rápida. Yo solamente quiero, voy a decir algo que es demasiado obvio, pero lo pasamos muy bien escuchándote. Fue un placer. Así que no, dejo a la Bea para que siga con su entusiasmo, porque yo primera vez que peleamos por el micrófono, para darte las gracias. Muchísimas gracias. No, y bueno, mientras algunas personas me imagino que tendrán consultas y dudas y prendan sus micrófonos en este momento, también agradecerte porque acá en Chile hay como un incipiente como valor y motivación por el área de publicaciones
de alguna forma me siento como inspirada por personas como tú y por el trabajo de la editorial. Entonces creo que es súper inspirador ver también este proceso y cuáles son como sus manifiestos también, o sea, como estas pequeñas frases, estos 5 etapas, en el fondo van definiendo su trabajo y los van ordenando. Creo que es como muy inspirador. Así que, no sé, doy paso a las preguntas que tenga el público que tenemos sobre la charla para que se genere, ojalá, una conversación. Sí. Solo decir una cosa, que quizás más que preguntas, si alguien no puede dar respuestas, sí, o simplemente comentarios también. Imagino que hay gente que quiere comentar algo. Siéntanse libres de encender su micrófono y cámara, si es que es posible. Casi siempre pasa que la gente se pone muy tímida, pero a mí me encantaría escuchar, sobre todo porque creo que hemos compartido de forma como muy, muy honesta y muy abierta nuestras motivaciones con este tema de lo político y todo eso. Y yo sé que en Chile hay una situación muy importante, ¿no? Lo que han estado viviendo casi que en el último año, en los últimos 8 meses. No quiere decir que todos los libros tengan que publicarse de la misma manera, pero para nosotros personalmente es una inspiración muy grande. ¿Paula? O Claudio. Claudio, sí. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha. Perfecto. No te vemos, pero se escucha. Bueno, ahora me ven. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación. Y quería hacer una observación, porque mientras estaba viéndola, escuchándola también, no podía dejar de relacionarla, y no es por la referencia, con la charla que tuvimos ayer o conversación con Voluppa Jarpa. Quizás no todos pudieron acceder por problemas técnicos. Y en un momento presentó o vimos documentos, textos que ella había intervenido, que eran documentos de historia desclasificados de la CIA y en las cuales aparecía tachado partes que estaban o se mantenían en secreto. Y a raíz de eso fue una reflexión que creo que valdría la pena poner en este momento, que es que decía, un texto relata una historia referida a algo que ya ocurrió, pero cuando ese texto está intervenido y tiene una estética o se convierte en una imagen, transmite o establece una relación distinta con quien lo lee, lo lleva a un presente. Un texto de historia en el cual se omite información nos dice, hay parte de tu historia a la que no puedes acceder. Dice, el mundo que tú vives es producto de la historia que conoces y aquella que omites. Entonces quería sobre eso consultarte hasta qué punto los textos que han realizado en DPR o en los que has trabajado, manejan esa dimensión performática o expresiva, a tal punto de que hay contenido muchas veces más allá del texto, en la forma, en la imagen, en la manera en que se presenta. Muchas gracias por no solo la pregunta, sino que por contarnos esta anécdota. ¿Sí? Yo me recuerdo cuando se desvelaron estos documentos de la CIA hace unos años, que me pareció una cosa terrible y maravillosa al mismo tiempo, ¿no? Y creo que sí, creo que nosotros intentamos trabajar textos que sean más atemporales, ¿sabes? Que responden, porque también nos damos cuenta, esto es ya muy de DPR Barcelona personalmente, porque el tipo de temas que nos interesan, los conflictos políticos, por ejemplo, son muy cíclicos y la historia se repite constantemente, ¿no? A sí misma. Entonces, utilizando esta diversidad de formatos como los que mencionaba, o interpelando a los lectores, como en el libro de Retreat, para que ellos puedan también colaborar, estamos intentando que esta parte como performática o de imagen o de cambiar un poco la historia suceda. No sé si siempre lo logramos, esto es una carrera de largo recorrido, no se puede responder a proyecto por proyecto de forma inmediata, ¿no? Porque los lectores tienen primero que apropiárselos y sentirlos como suyos para luego también ser partícipes del proyecto editorial, ¿no? Pero creo que lo intentamos muchas veces, no siempre. Hay libros nuestros que son más tradicionales, ¿no? De lectura lineal y normal.
pero cuando podemos y cuando el tema y el formato se presta, nos interesa mucho esta situación más, como más performativa del libro, ¿no? Sí, nos interesa mucho. Creo que un buen ejemplo es este libro, el de Retreat, por ejemplo, que interpelas dejando términos en blanco, pero también las definiciones, que no sean definiciones todas de un mismo tipo, ¿no? No todas son citas académicas, ¿no? Que de repente en una página lees un texto de Agamben súper sesudo y a la par está un poema. Que con esto ya provocas en el lector quizás el mismo desconcierto de enfrentarte a estas páginas censuradas de la CIA, ¿no? Un desconcierto que te llama la atención y que te interpela a la curiosidad y al querer pensar más. No sé si te he respondido a la pregunta, pero es lo que creo que... Pero no, sí. Muchas gracias. Pamela y Paula, ¿querían preguntar algo? Pamela Domínguez. Hola, Paula. Hola, nada más comentar que está súper interesante. Hay mucha gente que me imagino que está conectada ahora en esta charla, que le interesa el tema editorial, también como dices tú, desde un punto de vista de crear nuevas narrativas, no solamente por el hecho de publicar porque sí, sino que también en el fondo hay como una motivación importante detrás de establecer un punto de vista, una perspectiva. Y bueno, yo estoy conectada ahora desde Punta Arenas, la Patagonia chilena. Entonces, desde acá, yo tengo un proyecto editorial que estoy también en desarrollo, que está en desarrollo, y inicialmente, claro, quería hacer un libro, después que era como una revista, y al final que también hay cosas que te van limitando en el formato, que es, por ejemplo, el presupuesto, que es como lo básico. Finalmente apareció como una página web, pero que también en el fondo tiene su cuestionamiento sobre el mismo formato de la página web, porque al final cada formato te pone preguntas, te pone limitaciones y te pone preguntas también. Entonces, más que nada, comentar que me interesó un montón el tema del formato, porque a veces pensamos, bueno, si no tenemos un formato impreso, puede ser web, pero a la vez ahí mismo hay preguntas, entonces nada más que preguntar o dejarlo abierto así para comentar el tema del medio, porque como tú dices, si bien el medio es el mensaje, a mí me llegó mucho eso de poder como volver a cuestionarme cuál es el medio que estoy usando y cuál es en relación con el mensaje que yo quiero entregar. Quizás hay que cambiar hay que darse vuelta con el medio, el formato que nosotros pensamos o lo estamos trabajando desde un punto de vista, se puede volver a repensar en ese sentido. Así que muchas gracias por eso y bueno, me encantó la charla. Gracias. No, muchas gracias a ti. Yo creo que tienes una ventaja maravillosa de haber empezado el proyecto al final como un proyecto web, porque el proyecto web, el formato web es muy versátil. Puedes tener texto, puedes tener vídeo, puedes tener audio con podcast, puedes tener muchas formas de comunicar tus inquietudes y tu proyecto, e incluso la parte más textual, digamos, luego se podría convertir en una revista o en un libro, ¿no? Como nos pasó a nosotros al revés del caso de Retreat, que empezó exposición y se convirtió en libro, pues al revés, ¿no? Empieza web y se transforma en algo más. Es más difícil, no imposible nunca, los formatos siempre pueden ir evolucionando, pero es más difícil cuando empiezas con el libro y ya está todo como encapsulado, ¿no? Porque es un formato que a mí hacer libros me fascina y me encanta, pero no deja de ser un formato como más limitado y más estático. Pero cuando empiezas con algo más abierto, a medida que las personas que visitan la web o que tienes un contenido extra que añadir o que tu pensamiento mismo va evolucionando, puedes irlo transformando en otras cosas, ¿no? Así que yo creo que tienes una gran ventaja y que si lo piensas así, como algo que está naciendo y que puede evolucionar en múltiples formatos y múltiples formas, depende de las necesidades del proyecto mismo, puede ser algo maravilloso, ¿eh? Así que nada, ánimo con ese proyecto que, que hay que dedicarle tiempo. Gracias. Y amor al mundo editorial, sí. Sí, gracias.
Y si quieres, este es el libro de The Medium is the Message. Creo que está publicado todo online, después a través de Beatriz les puedo enviar un enlace al PDF si quieren, porque es muy interesante. No, buenísimo, me encantaría. Sí, sí. Muchas gracias. A ti. Gracias, Pame. Ahora la Paula Horta. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, Paula. Hola, Ethel, ¿cómo estás? Gusto verte. Aquí muy contenta, como comentaba. Sí, qué bonito ha sido este rato de reflexión. Excelente. Yo tengo, bueno, obviamente es un poco una pregunta, pero también es una reflexión respecto al proyecto de Archifutures, que creo que es súper interesante la manera en la que se lleva tu charla, porque justamente pone en cuestión no solamente el tema de la editorial como proyecto, sino también esa visión un poco más amplia de lo que es el proyecto de arquitectura, y de lo cual justamente la parte digital forma parte, ¿no? Hoy día los medios de producción de arquitectura son bastante más amplios que lo que uno está acostumbrado a pensar cuando recién entra a la escuela. Estoy pensando en nuestros estudiantes que nos están escuchando de primer año, por ejemplo, de segundo año, ahora en este momento. En ese sentido, sobre el proyecto de Archifutures, uno podría decir un libro es casi de alguna manera un producto terminado, pero con Archifutures y esta idea de que puedes recombinar tantas veces como sea posible los artículos o los temas que te interesan, es finalmente una especie, como tú lo decías, de proyecto sobre proyecto, ¿no? En ese sentido, ¿estaba realmente un proyecto más allá del libro terminado? Cuando pasas a la web existe esa posibilidad, ¿no?, de que no se acabe. ¿Tiene algún límite para ti, como tú lo ves? Creo que, bueno, yo lo veo básicamente, bueno, ya has visto con lo que contaba, por ejemplo, de la inspiración para la exposición, que nos inspiramos mucho en libros que casi son de literatura más que de arquitectura, ¿no? Porque así ampliamos la mente. Y yo un proyecto con este sistema como el de Archifutures lo veo como la biblioteca de Babel de Borges, porque las combinaciones, si nos ponemos a hacer matemáticas y de 120 ensayos sacamos exponencialmente el número de combinaciones posibles, son infinitas, ¿no? Entonces me encantaría a mí pensar que no tiene fin, supongo que algún límite habrá. O por ejemplo, hablando de temas más prácticos como capacidad web para albergar todas estas combinaciones y todo, evidentemente que hay límites que uno tiene que estar consciente cuando publica porque luego te van a afectar, ¿no? Pero siendo muy soñadores, a mí me gustaría pensar que son proyectos infinitos, ¿no? Que ojalá que estén ahí, que a medida que cada año pasa y se añaden más contenidos, estas combinaciones aumentan, ¿no? Las posibilidades aumentan. Y también me gustaría pensarlo porque como editora hay una cosa que siempre nos ha motivado mucho y es creer que fielmente que cuando publicamos o invitamos a un autor a escribir es porque creemos que tiene algo realmente interesante que decir. Y como decía antes, que creemos que el pensamiento crítico no tiene fecha de caducidad, entonces el hecho de que una web así te permita recuperar textos que se publicaron hace 2, 3, 5 años, pero que pueden tener validez en el contexto actual y contarte unas narrativas diferentes, depende con qué se combinen, ¿no? Y qué historias se crean. Creo que puede tener mucho potencial también para que el texto no se entienda como una cosa cerrada o una captura, una fotografía de un momento dado, ¿no? Sino que se puede aplicar a diversos contextos, ¿no? Así que, nada, siendo muy soñadora me gustaría pensar todo eso, pero ya veremos a medida que el proyecto mismo se irá autodefiniendo y nos dará respuestas de esto, ¿no? Pero siendo muy ingenua y soñadora me gustaría pensar eso, que es como una biblioteca de Babel. Gracias, Ethel. A ti. Álvaro, ¿tiene un comentario? Ahí está. Sí, bien, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Álvaro. Hola. Mira, primero hacer un comentario, un recuerdo. Durante la dictadura, a propósito de los espacios blancos que dejan el libro y que el lector lo completa, ¿no? Eso, durante la década de los 80, para ser preciso, el 86 más o menos, cuando estábamos en la dictadura, Piłsudczyk, un psiquiatra
joven en esa época, sacaba un boletín que era de humor contra la dictadura, pero además editó un libro que se llamó La inteligencia militar, con H, era con H, no con H, la inteligencia militar, y uno abría el libro y todas las páginas estaban en blanco. Estaba muy bien editado, estaba con una tapa dura, de color, con colofón, con todo el éxito, pero uno abría y sirvió mucho ese libro para... se lo regalé a unos parientes de derecha que tenían para la Navidad, le regalé el libro, tenía mucho, entonces y uno completaba el libro, con el contenido lo colocaba uno. Lo segundo, te quiero hacer una consulta porque la estructura del libro, que es bastante rígida, se deshace al colocarlo en la web. ¿Cuál es el límite cuando empezamos a dejarle de llamar libro a lo que uno cree que está en la web como libro? Porque yo estoy haciendo trabajos en que mezcla texto, video, GIF animado, animaciones, texto nuevamente, y sonido puro. Entonces, ya es otro objeto, es otra estructura. O sea, como ustedes lo están haciendo, de que mezclan páginas y uno edita su libro, ya uno está interviniendo, es otra forma de pensar. ¿Cuál es el límite para dejarle de llamar al libro y dejar al libro tranquilo? El libro no se va a morir. El libro va así como el teatro sigue existiendo por miles de años, el libro va a seguir existiendo, y yo encuentro interesante que ustedes hayan redefinido al lector, no solamente con el libro, también hay un lector en la exposición, ¿ya? Y ahí hay y eso ayuda, pero ya el libro ya es un objeto de papel con rígido, con una estructura y una forma de pensar para escribirlo. Cuando uno escribe en la web, es otra cosa. ¿Cuál es el límite para dejarlo tranquilo el libro y pasar ya a llamar un objeto web, no sé, no tengo el nombre, no tengo la respuesta, pero sí la pregunta. Eso. Sí, pues, oye, muy buena metodología, me encantó. Muchas gracias, ¿eh? Pues mira que me planteas una pregunta que creo que no te puedo responder con certeza, ¿eh? Porque ha habido tanta discusión ante lo que es un libro, por ejemplo, cuando en la primera década de los años 2000, con el libro electrónico, con los ebooks, que si el libro iba a desaparecer, que si no, que qué es el libro. Y yo creo que hay tanta infinidad de definir lo que es un libro como infinidad de lectores y de editores habemos, ¿eh? Yo no me atrevería a darte una única definición de lo que es un libro o de cuándo deja algo de ser un libro, porque creo que depende de tu forma de entender la lectura. Pues, un libro pueden ser muchas cosas. Una revista se puede transformar en un libro si le pones unas tapas diferentes, ¿no? O una página web. Había un proyecto en el año 2011, creo, que se llamaba Print the Web, y un grupo de artistas que se pusieron a imprimir, no me acuerdo cuántas miles de páginas web que encontraban, y las transformaban en libros, ¿no? Es cierto que las lógicas de escritura son diferentes, pero ya al imprimirlas y darles ese formato, para ellos era un libro, ¿no? Entonces creo que es algo que, con toda la humildad del mundo, te digo, no me atrevería yo a definirte qué es, porque creo que puede ser tantas cosas como lectores o editores hayamos en el mundo, ¿no? Depende del entendimiento. Lo que sí comparto contigo es que el libro no va a desaparecer. Eso lo comparto con certeza y también con optimismo, ¿no? Como un deseo, con una certeza, pero también como un deseo. Pero realmente, sí, no me atrevería yo a establecer los límites de cuando un libro deja de ser libro. Por ejemplo, compartía yo de forma muy clara que para nosotros esta exposición es un libro, por ejemplo. No tiene tapas duras y no es papel, pero la forma en que cuenta las 12 fábulas es como estar leyendo un libro casi. Entonces no... Me dejas pensando mucho, lo cual me gusta, y me gusta que queden también preguntas abiertas, que no sepamos darle respuesta, porque eso nos mantiene la cabeza activa también de alguna forma, ¿no? ¿Puedo hacer otra pregunta o hay mucha demanda? No, dale nomás. Pregunta. Mira, un comentario. Víctor Hugo
el escritor tiene en el libro Nuestra Señora de París, y a propósito de libros y arquitectura. Hay una reflexión que hace Frodo, uno de los personajes, en que dice que el libro va a matar a la arquitectura. ¿Lo conoces? Sí, esa frase, sí, sí. Es maravilloso porque dice, bueno, esta cosa odiaba el libro, y decía porque lo que antes tenían las catedrales, que el pueblo encontraba en la catedral la historia, la tecnología, la religión, encontraba todo esto, el libro se encargó de reunirlo y llevárselo. Y ahí hay una cosa que me llama la atención, porque yo creo que es interesante esta cosa cuando hay cambios de tecnología, en que hay mucho rechazo al cambio y cuesta abrirse. Y ahora estamos con esta pandemia como en un curso intensivo mundial de asumir la tecnología. Y, o sea, de ver cómo con un espíritu crítico de siempre, no entregarse así. Pero entonces, el libro ahora le viene la crisis que denuncia Víctor Hugo en ese ensayo, le viene el libro, porque Internet se está llevando todo lo que antes tenía el libro. Y es como una nueva catedral, en que nos reúne la imagen, el conocimiento, está todo ahí. Y ahí quería hacer esa reflexión más para aportar a esto de que esta transición entre el libro y lo digital, que son mundos totalmente distintos, y lo que ustedes están haciendo, me encantó tu metodología de los 5 pasos, fantástico. Eso. Pues nada, muchas gracias por compartir esas reflexiones, ¿eh? Tenía tiempo de no pensar en esta cita de Víctor Hugo y la he recordado y es maravillosa, así que nada, te agradezco mucho por compartir reflexiones, sí. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por tus comentarios. Sí, respecto a eso, solamente quería comentar algo muy cortito, que también me parece que es muy bonito la forma en que ustedes evalúan el alcance de sus publicaciones, porque en el fondo el libro en sí nunca ha sido muy democrático, entonces en ese sentido no está al alcance de todo, y en ese sentido ustedes siempre están reevaluando cómo hacerlo más amigable y más cercano y más al alcance de cualquier persona. Creo que eso también es como una evaluación que hacen siempre las editoriales, y que en estos tiempos incluso es más relevante cuando uno no puede salir simplemente a la biblioteca a buscar cualquier cosa, sino que tiene que rebuscárselas en el espacio virtual para encontrar algún material. Eso, Ernesto, no sé si, creo que no hay más preguntas y entraríamos como en el cierre de la charla, de esta maravillosa conversación que se armó. Oye, muchas gracias. Sí, creo que es fascinante estar hablando sobre un proyecto editorial, sobre que va más allá, por supuesto, del libro. Creo que es fantástico, y sobre todo en estas circunstancias tan extrañas, ¿no? Entonces, que podamos compartir un diálogo con este enfoque entre Barcelona, no sé, alguien en Punta Arenas y nosotros en Santiago, yo creo que es realmente... es de las cosas que motivan en el día y seguramente para la semana. Así que es un placer poder entender un poco más cómo trabajan Ethel. Creo que nos entregas un regalo y conocimiento valiosísimo para todos los que estamos presentes en esta sesión. Así que, sinceramente, creo que todos hemos disfrutado de una manera como transversal. De verdad que muchas gracias. Y recordarles a todos, y bueno, esas casualidades bonitas, ¿no? Que aparece un proyecto de Ana Puyaner, que va a estar de su oficina en mayo, que va a estar el 24 de junio con nosotros, de Maite Borjadad, que va a estar el 10 de junio, y bueno, tú, Ethel, por favor, quedas cordialmente invitada, y te agradecemos por tu tiempo y maravillosa presentación. Muchísimas gracias, de nuevo. Eso, bueno, lo que había dicho, me lo he pasado muy bien, me han hecho pensar cosas que no había pensado antes de nuestros propios procesos. He aprendido mucho yo también. Por ejemplo, este libro de inteligencia militar ya me lo tengo anotado para compartirlo. Así que nada, ha sido un placer y les agradezco enormemente yo a ustedes. Al contrario, me siento honrada y agradecida de que me hayan invitado a esto. Así que, y estaré aquí el 10 de junio y el 24 seguro. Bueno, genial. Ojalá que nos podamos ver para poder compartir una cerveza y un plato de comida como corresponde de pronto. Espero, los abrazos llegarán, todo llega. Así que por ahora, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao.
Muchas gracias a todos, abrazos, saludos. Sí, gracias a todos, qué paciencia nos han tenido, ¿eh?